Hola, un placer saludarles. Mi nombre es Joemelyn Gómez Mota. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta presentación le pertenece a la materia de Física General 3, impartida por Juan Toribio Milané. En esta ocasión le voy a hablar sobre la ley de Ampère. Comencemos. Ahora vamos a ver el contenido que habrá en esta presentación. Objetivos, donde están objetivo general y objetivos específicos. Interrogantes, ley de los circuitos de Ampère, aplicaciones de la ley de circuitos de Ampère, ejercicios propuestos, recursos, frase motivacional y bibliografía. Objetivos. Objetivo general. Conocer la ley de los circuitos de Ampère y sus aplicaciones. Objetivos específicos. Determinar el valor del campo magnético a partir de datos previamente conocidos y establecer la relación entre la corriente y el campo magnético creado por ella. Interrogantes. ¿Qué es un campo magnético? ¿Cuál es la relación entre la densidad de corriente y el campo magnético? ¿Cómo se obtiene el campo magnético en el interior de un toroide? Son dos las principales leyes que rigen a los campos magnetostáticos. La primera es la ley de Biot-Savart y la segunda es la ley de los circuitos de Ampère. Como la de Coulomb de la electrostática, la ley de Biot-Savart es la ley general de la magnetostática y como la de Gauss, respecto a la de Coulomb, la ley de Ampère es un caso especial de la de Biot-Savart. Es de fácil aplicación a problemas que implican una distribución simétrica de corrientes. La misma fue modelada por el francés André-Marie Ampère en 1831. Ley de los circuitos de Ampère. Podemos decir que esta ley establece la relación entre la corriente y el campo magnético creado por ella. En otras palabras, esta ley establece que la integral de línea de la componente tangencial de H, que es un campo magnético, alrededor de una trayectoria cerrada, es igual a la corriente neta encerrada por esa trayectoria. En otras palabras, la circulación de H es igual a la corriente encerrada por la trayectoria de H. Aquí podemos ver esta fórmula que nos explica en qué consiste la ley de los circuitos de Ampère. Nos dice esta fórmula que la integral de línea de H del campo magnético por dl, que es un vector tangente a la trayectoria, es igual a la corriente encerrada por la trayectoria. Aquí podemos ver otra formulita. ¿Qué pasa con esto? Que B también es un campo magnético. Entonces, la integral de línea de B por el vector tangente a su trayectoria es igual, en este caso, es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente neta que atraviesa la superficie, que delimita por la trayectoria, que está delimitada por la trayectoria. ¿Qué pasa? Que esta corriente será positiva o negativa según el sentido con el que atraviese la superficie. Aquí podemos ver un ejemplo de un campo magnético creado por un hilo infinito. Como aplicación de la ley de Ampère, se calcula el campo creado por el hilo infinito, por el que circula una corriente I. A una distancia r del mismo. Las líneas del campo magnético tendrán el sentido dado por la regla de la mano derecha para la expresión general del campo creado por una corriente, por lo que sus líneas de campo serán circunferencias centradas en el hilo, como se muestra en esta parte. Para aplicar la ley de Ampère,
se utiliza, por tanto, una circunferencia centrada en el hilo con un radio. Los vectores y dl son paralelos en todos los puntos de la misma y el módulo del campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. Podemos aplicar la ley de Ampère y, aplicando la ley de Ampère, la integral que nos queda es el resultado de esta formulita que vemos aquí, que el campo magnético B es igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente entre 2pi por el radio. Ya anteriormente estábamos hablando sobre los campos magnéticos. Tenemos tres campos magnéticos, los cuales son B, H y M. ¿Qué pasa con B, H y M? Que para saber diferenciarlos o caracterizarlos debemos de saber varias distinciones. H describe cuán intenso es el campo magnético en la región que afecta, mientras que B es la cantidad de flujo magnético por unidad de área que aparece en esa misma región. Otra distinción que se hace en ocasiones es que H se refiere al campo en función de sus fuentes, es decir, las corrientes eléctricas, y B al campo en función de sus efectos, es decir, fuerzas sobre cargas. También tenemos el campo magnético de magnetización M, que se le conoce como campo vectorial de magnetización, y este representa la fuerza con la que una región del material está magnetizada. Aquí podemos ver dentro de una y fuera, dentro y de fuera de una barra magnética cilíndrica cómo actúan estos campos B, H y M. Como sabemos, la ley de Ampère nos puede ayudar a calcular el campo creado por distintos tipos de corriente. Vamos a ver ahora dos ejemplos que son toroide circular y solenoide ideal. Comenzamos. Toroide circular. Aquí podemos ver una toroide circular. Esta, para obtener el campo magnético en el interior del toroide, es un buen ejemplo utilizar la ley de Ampère, pues la corriente que delimita por la línea de puntos es exactamente el número de vueltas por la corriente en cada una de ellas. Por tanto, la ley de Ampère nos da el campo magnético por la siguiente fórmula. El campo magnético B es igual a la permeabilidad por la densidad de vueltas. ¿Qué pasa con la densidad de vueltas? Que es igual a N, que es el número de vueltas, entre 2pi por el radio. Entonces, ¿qué tenemos? Que B es igual a esto que está aquí, que es la densidad de vueltas por la corriente. ¿Qué pasa? Esta fórmula nos auxiliamos de esta para construirla y tenemos que el campo magnético B es igual a la permeabilidad del vacío por el número de vueltas por la corriente entre 2pi por el radio.
tangente. Aquí podemos ver nuestro rectángulo, que es el cual nos dicta el ejercicio. Vamos a resolver la parte A. Para la parte A sabemos que debemos calcular la densidad de corriente con esta formulita, que es igual a la divergencia del campo magnético. Esto va a ser igual a esta matriz que está aquí, que es a su x, a su y, a su z, las derivadas parciales respecto a cada coordenada x, y, z, y los datos que nos dan en el problema, y menos x y 0. Esto es igual, resolviendo esta matriz nos da igual que nuestra densidad de corriente volumétrica es igual a menos 2 en a su z, a sobre metro cuadrado. Para la parte B tenemos lo siguiente, que comprobar la ley de Ampère, que nos dice que la corriente encerrada es igual a la integral de línea del campo de H por el vector tangente, que también podemos escribir como la integral de nuestra densidad de corriente volumétrica por el diferencial de superficie. Esto es igual, se convierte en una integral doble, que nos da que la primera integral de x igual a 0 hacia 3 hasta 3, de y es igual a menos 1 hasta 4, que si nos recuerdan son algunos datos que nos dieron en el encabezado, de menos 2 por el diferencial de x y diferencial de y. Esto es igual, resolviendo esas dobles integrales, a menos 2 por 3 por 5. Esto es igual a menos 30 amperes. Ahora vamos a realizar nuestro segundo ejercicio. En cierta región conductora, H, que es nuestro campo magnético, es igual a Y por Z. Todo esto multiplicado por x al cuadrado más el cuadrado de a su x menos y al cuadrado por x por z a su y más 4x al cuadrado y al cuadrado amperes sobre metro. Determine J en el punto 5,2, menos 3. Halla la corriente que pasa por x igual a menos 1, y mayor que 0 y 2 mayor que z. Demuestre que la divergencia del campo magnético B es igual a 0. En dicho problema o ejercicio vamos a utilizar los siguientes datos. Que nuestro campo magnético es igual a y por z, x al cuadrado más el cuadrado a su x menos y al cuadrado por x por z a su y más 4x
y de 0 a 2 de 8y menos el cuadrado por el diferencial de y. Es igual todo esto a 2 por 4y al cuadrado menos y al cubo sobre 3, evaluado en 0 a 2. Esto nos da como resultado que es igual a 4 por 16 menos 8 sobre 3, igual a todo esto 53.33 amperes. Ahora la última parte que es demostrar que la divergencia de nuestro campo magnético B es igual a 0. Aquí tenemos la fórmula que ya no sabemos, que B es igual a la permeabilidad por el campo eléctrico H. Asumiendo esto, sabemos que si esto se cumple, entonces la divergencia también del campo magnético H debería ser igual a 0. Entonces, para calcular esto, hacemos lo siguiente. La divergencia va a ser igual a las derivadas parciales de respecto a x de hx más la derivada parcial respecto a y de hy más la derivada parcial de respecto a z de hz, sabiendo que esto es nuestro campo magnético en cada una de estas coordenadas. Esto nos dará como resultado 2xy menos 2yxz. Esto es igual a 0. Por lo tanto, esto se cumple. O sea, nuestra divergencia del campo magnético es igual a 0. Ahora, para nuestro ejercicio 3, tenemos lo siguiente. Un alambre filamentoso de longitud infinita corta una corriente de 2 amperes en la dirección más z. Calcule B en menos 3,4,7 y el flujo a través de la espira cuadrada descrita por ρ mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. Z mayor o igual que 0 o menor o igual que 4. Y phi igual a 90 grados. Para este problema tendremos los siguientes datos. Que nuestra corriente es igual a 2 amperes, que está en la dirección de más z, que nuestro campo B está en el punto menos 3,4,7, que la espira cuadrada está descrita por ρ mayor o igual que 2, menor o igual que 6, z mayor o igual que 0, menor o igual que 4, y phi igual a 90 grados. También tenemos que nuestra permeabilidad del vacío es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. También esta permeabilidad del vacío tiene otras unidades de medida, como pueden ser Henry sobre metro y otra que trataremos más adelante. La fórmula que vamos a utilizar son las siguientes. Nuestro campo magnético, que es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente entre 2pi por la longitud. Nuestro flujo, que es el signo de phi, que va a ser igual a la integral de nuestro campo por el diferencial de superficie. Esta formulita la vamos a utilizar para aliarnos en el problema y calcular el flujo, que esto es permeabilidad por la corriente sobre 2pi por la integral doble del diferencial de ρ, diferencial de z sobre ρ, que es utilizando esto que está aquí y esto que está aquí y haciendo o estableciendo una relación. Primera parte que vamos a hacer es calcular B en el punto menos 3,4,7. Primero para esto vamos a calcular B, que es igual a, y hacemos la formulita. Y en nuestro caso, nuestra longitud va a ser sustituida por ρ, que es igual a 5 metros. Y aquí tenemos que nuestra B es igual a permeabilidad, que es 4pi por 10 a la menos 7. En este caso no vamos a utilizar ni Tesla, ni vamos a utilizar Henry, vamos a utilizar Weber. Entonces nuestra permeabilidad ahora
va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre metro cuadrado por metros sobre ampere. Por nuestra corriente, que son 2 amperes, entre 2pi por nuestra longitud, que en este caso es ρ, el radio, 5 metros. Todo esto nos da como resultado 8 en esta dirección, que la sabemos que es esa, por nanoweber sobre metro cuadrado. Ahora vamos a calcular el flujo a través de la esfera cuadrada, que está descrita por eso que ya habíamos dicho anteriormente. Para esto vamos a utilizar esta formulita, que fue la que salió de la relación que le había contado antes. Entonces tenemos que phi, el flujo, es igual a la integral de nuestro campo magnético B por el diferencial de S, que es igual a esto que fue lo que habíamos dicho antes. Permeabilidad por corriente entre 2pi, la integral doble del diferencial de ρ por diferencial de Z entre ρ. Utilizando eso tenemos que esto es igual a 4pi por 10 a la menos 7, de nuevo utilizamos Weber sobre metro cuadrado por metro sobre ampere por los 2 amperes entre 2pi por esto, que esto da como resultado el logaritmo natural de ρ. Y Z da como resultado las integrales. Si la dividimos sería la integral de diferencial de ρ sobre ρ y la integral de dz. Y esto da como resultado esto que estamos aquí, lo multiplicamos por esto y esto sabemos que debemos de evaluarlo en esto que tenemos aquí, que son los datos que nos dio el problema, que es de 2 a 6 y de 0 a 4. Haciendo todos estos cálculos, la multiplicación de las divisiones y esto con las evaluaciones, tenemos que esto es igual al flujo a 16 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de 3. Sabemos ese cálculo y nos da que esto es igual, o sea, nuestro flujo es igual a 1.756 μ Weber. En definitiva, podemos decir que la ley de Ampere es muy útil para encontrar el campo magnético en corrientes simétricas. Sin embargo, esto no quiere decir ni nos limita a decir que la ley no se puede utilizar en corrientes asimétricas. Pero esto sucede con la excepción de que solo se puede utilizar en este caso para encontrar el campo magnético H. Esto es lo que nos dice la ley de Ampere. Los recursos utilizados en esta presentación son los siguientes. PowerPoint para elaborar la presentación. SlideGo para utilizar plantillas para que la presentación esté en un formato adecuado. Symbolab para realizar la comprobación de los cálculos matemáticos. Pinterest para acceder a su red y utilizar imágenes de buena creatividad. Y Google Imágenes, que se utilizó para también adquirir imágenes de buena calidad para ser utilizadas en la presentación. Ahora vamos a ver la frase motivacional. Trabaja con el espíritu de oración. Estudia las cosas de este mundo. Es tu deber, pero míralas solamente con un ojo y el otro esté fijo en las realidades eternas. Ocúpate de las cosas de este mundo con una mano. Con la otra, cógete a Dios como un niño se coge al vestido de su padre. Que mi alma, de hoy en adelante, quede así unida a Dios por Jesucristo. Esto fue escrito por André-Marie Ampère y la utilizo porque es una de sus frases que más me llamó la atención, y es que nos habla de una vida balanceada, tanto en el conocimiento de la ciencia como en la espiritualidad. Nos habla de estar unidos a Dios y que Dios es como un padre que mira a su hijo, que es misericordioso con él y nos ayuda y nos fructifica. Entonces por eso he elegido esta frase de André-Marie Ampère. En la bibliografía
tenemos lo siguiente: Elementos del electromagnetismo, escrito por Matthew Sadiku. Ley de los circuitos de Ampere. Este artículo fue tomado de Wikipedia, la enciclopedia libre. Ley de Ampere, de magnetismos.com. Es una página web de la parte de toroide y selenoide. Fue tomado de hyperphysics.5. Es una página web que aporta conocimientos sobre ciencia física. Muchas gracias por mantenerse atentos a mi presentación. Se despide muy cordial una servidora, Joemelyn Gómez. Bye bye.